hay que neutralizar a Correa desde el punto de vista político, aunque nos cueste en la economía. Entonces, los jueces han sentenciado como instigadores tanto al señor Rafael Correa Delgado como al ciudadano Jorge Glass, que ellos, a través de su influencia, irradiaron para que sus ministros, secretarios de Estado y asesores cometan los... La Fiscalía General del Estado, analistas constitucionalistas y sobre todo los medios de comunicación han generado un estado de alarma a propósito de la discusión de las reformas del Código Orgánico Integral Penal COIP que se abrió en la Asamblea Nacional. En general es un proyecto influenciado por la ola de violencia que vive el Ecuador, por ende la gran mayoría de artículos contiene incremento de penas para delitos como sicariato, secuestro extorsivo, extorsión, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, tráfico ilícito de armas de fuego, entre otros, aunque también contiene aspectos novedosos como por ejemplo la introducción del recurso ordinario del doble conforme y la inclusión de la causal adicional al artículo 658 relacionado con el recurso de revisión, cuando se han presentado situaciones donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hubiesen identificado violaciones a los derechos humanos o errores en el debido proceso en sentencias condenatorias. Estas decisiones, pronunciamientos o recomendaciones serán consideradas como fundamentos legales válidos para la revisión judicial de las sentencias en el Ecuador. Es preciso señalar que no se modifica en absoluto el procedimiento, así como tampoco la autoridad ante la que se presenta tal recurso. Han sido, sin embargo, esta reforma y su procedimiento definido en la Disposición General Única, que además existen en otros países de la región y el mundo, la que ha generado una serie de ataques por parte de la señora Fiscal General del Estado y el establishment judicial, político y comunicacional, señalando que la reforma del COIP es una maniobra para buscar impunidad para el expresidente Correa e incluso una de las revistas más tradicionales, la revista Vistazo, llegó a señalar que con esa reforma se pretendía que el expresidente sea candidato a la presidencia de la República, lo que obviamente no es materia de esta reforma penal e incluso, según las normas ecuatorianas, resulta imposible, por cuanto la reforma constitucional prohibió la elección por más de 2 ocasiones y según el artículo 117 de la CRE, las normas electorales deben estar definidas un año antes de la realización de las elecciones del 9 de febrero del 2025. Es preciso indicar 2 aspectos adicionales. El primero es que la Constitución del Ecuador establece en los artículos 424 y 425 de reforma expresa que el bloque de constitucionalidad incluye los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado e inclusive la prevalencia de estos sí reconocen derechos más favorables a los de la Constitución. El segundo aspecto adicional que justifica esta inclusión es que Ecuador ha sido, como dice el jurista Jorge Sosa, sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no poder reparar adecuadamente a las víctimas o revisar sentencias de personas que fueron injustamente condenadas, como Chaparro Lapo, Suárez Rosero, entre otras, y cuyos procesos no pueden ser revisados puesto que son cosa juzgada, por tanto cerrados, y no hay norma que permita dicha revisión. ¿Por qué tanta oposición a una reforma necesaria y que resulta lógica, puesto que lo que motiva la revisión es una sentencia de un tribunal de altos estándares como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o informes como de Naciones Unidas que difícilmente se prestarán a propósitos políticos? ¿Acaso el expresidente Correa tiene a su favor una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o un informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU o de otra instancia? Parecería ser que la conciencia les ha acusado y se han delatado al oponerse a la reforma. Han advertido el temor a la verdad y que las sentencias por influjo psíquico evacuadas todas sus instancias en 5 meses sean analizadas por jueces verdaderos y no por individuos disfrazados con toga. Parece que defendían su permanencia en la Corte o por comisiones que podrían evidenciar las actuaciones por fuera de la Constitución y la ley, tanto de la Fiscalía General del Estado como de la Corte Nacional de Justicia. Por último, cabe reiterarles lo que tantas veces han dicho: si han actuado en estricto cumplimiento de la Constitución y la ley, ¿por qué deberían preocuparse? ¿Acaso organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Comité de Derechos Humanos de la ONU podrían ser influenciados por el expresidente Correa para que resuelvan a su favor si no tuviera la razón?
Constitución. La Corte tiene sede en Costa Rica, máxima instancia judicial en derechos humanos, aplica e interpreta la Convención de Derechos Humanos. Te recuerda, hay comisión y hay Corte. A la Corte le corresponde juzgar, de acuerdo al Pacto de San José. A la Corte le corresponde dictar medidas cautelares. La verdad parece clara, los autores del lawfare en Ecuador han quedado al descubierto y el pánico a la verdad les asfixia y buscan refugio en los grandes medios de comunicación que les ampara y en el régimen, cuya bancada legislativa ya ha anunciado su oposición a la reforma, porque la verdad, poderosa verdad, podría alterar cualquier escenario electoral en el que el actual presidente ya se ve como candidato. ¿Cómo es que un gobierno que no puede pagar sueldos en febrero, todo febrero, viene a decirme que ha creado 50,000 empleos? ¿Dónde, pues, mamita? ¿Pero dónde? Y el presidente puede decir que ha creado 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 empleos. No hay un periodista, Jaime, uno solo, que le diga, oiga, ¿dónde? ¿Y cómo es que usted no tenía plata para pagar salarios en febrero? Salarios del sector público. Creo que sí pagó a policía y militares porque si no marcha. Pero si no tiene para pagar salarios, ¿de dónde? Pues mi querido presidente, va a crear 50,000 empleos más. Y el sector privado, que están cerrando las empresas, cada día cierran y cada día ecuatorianos cruzan la frontera para migrar. No ha de ser, pues, porque en el Ecuador de pronto el empleo está a la orden del día. A Noboa le haría bien no mentir, pero a la sociedad, a los periodistas le haría bien no transar entrevistas, incluida la CNN, incluida un medio de Chile que había por ahí, incluido ese medio mexicano que se llama N24, que es una tontería. Pero sobre todo, olvidémonos de los periodistas, a la sociedad ecuatoriana le haría bien tener un poco más de filtros, de sentido común, que cuando hable el presidente, trincarle la mentira, pues. ¿Cómo es que no paga salarios en febrero y dice que ha creado 50,000 puestos, 50,000 puestos de trabajo? Pero, hay que tener un dedo de frente para poder controvertir esa barbaridad. Porque estamos celebrando que se le dé bala a la gente en la calle y no estamos permitiendo que haya una respuesta en cuanto a derechos. ¿Qué nos pasó? Es lo que no entiendo. ¿Qué nos pasó? Si usted se llama Provida y son de los que envían estos mensajes, déjeme decirle que usted es una persona inservible para la sociedad, que es una persona... no tengo palabras, porque las palabras que tengo realmente no quiero decirlas aquí en YouTube, pero que pueda ser capaz de enviar un mensaje a una persona que agoniza, a una persona que está así, usted es simplemente una escoria.